niño en Nazaret, los primeros años del Hijo de Dios. Nazaret, una aldea pequeña, polvorienta, incrustada entre colinas de Galilea, un lugar sin esplendor, sin templos grandiosos ni palacios, pero allí, lejos del centro do poder, comenzaba a crecer el que sería llamado Hijo del Altísimo. Jesús, el niño de María y José, vivía entre los campos, los talleres de carpintería y los caminos de tierra que cruzaban el poblado. No tenía un halo sobre su cabeza, no realizaba milagros. Aún no se diferenciaba exteriormente de los otros niños. Pero dentro de él habitaba algo que los profetas habían vislumbrado, que los ángeles habían proclamado y que pocos, muy pocos, podían discernir. Era un niño, sí, pero uno que crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Desde sus primeros pasos Jesús fue educado según las tradiciones judías. María, su madre, lo enseñaba en casa en las oraciones, las historias de los patriarcas, los salmos de David. José, un hombre justo y silencioso, le mostraba con manos curtidas el arte de trabajar la madera, la paciencia de medir, cortar, pulir. En cada clavo, cada tabla, era una lección de esfuerzo y de propósito. En esas manos que un día serían perforadas, ya se formaban los músculos de un adolescente aplicado. La Torá no era para él solo un libro sagrado, sino una revelación viviente. No la leía apenas con los ojos, sino con el alma, y aunque su entorno parecía común, su mirada revelaba una profundidad que sorprendía incluso a los más ancianos. Del pueblo, Jesús no tuvo una infancia cómoda. No era parte de la élite religiosa ni de la nobleza. Era pobre. Sus ropas eran simples. Compartía el pan con sus hermanos. Se ensuciaba jugando en los campos. Caía y se levantaba como cualquier otro niño. Pero cada acción estaba impregnada de una dignidad serena, de una obediencia sin queja, de un amor natural por las cosas de Dios. En los festivales, subía con sus padres a Jerusalén. En las sinagogas, escuchaba atento. En las conversaciones familiares, hacía preguntas que desarmaban a los adultos. Su crecimiento no fue apenas físico, era una expansión interior, silenciosa y profunda, como una raíz que se fortalece antes de que el árbol dé frutos en la comunidad de Nazaret. Aunque pequeña, era densa en tradiciones. El sábado, día sagrado, era observado con rigor. Jesús participaba de esas prácticas con devoción, no como quien sigue reglas, sino como quien ama al legislador. En el silencio de su cuarto, oraba. En la cocina, ayudaba a su madre. En el taller, respondía al llamado de su padre. La vida doméstica era su primer altar. Fue allí donde aprendió a servir, allí donde la palabra que un día predicaría al mundo primero se encarnó en actos sencillos. Amar a su prójimo era ayudar a un vecino a cargar leña. Practical. Justicia era devolver una herramienta olvidada. Ser luz era consolar a un amigo que lloraban las otras madres del pueblo. Miraban a María con una mezcla de admiración y misterio. Había algo en Jesús que no se explicaba. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más allá él. Pero cuando hablaba, los otros niños lo escuchaban. Cuando jugaban, nadie discutía con su decisión. Cuando algo salía mal, era él primero. En buscar reconciliación no imponía, influenciaba, no exigía, inspiraba. Y eso, en un niño, no pasaba desapercibido. Muchos se preguntaban qué tipo de profeta estaban haciendo en su medio. Otros simplemente lo ignoraban, ciegos al milagro cotidiano que caminaba entre ellos. Alintemento serinte sintais acto serino aceisi. Su corazón estaba fijado en su Padre celestial. Desde muy pequeño sentía una conexión íntima, constante, con aquel que lo había enviado. Era como si cada estrella en el cielo, cada brisa entre los olivos, cada palabra de las Escrituras, lo condujeran de vuelta, al mismo lugar, al centro de la voluntad divina. Vivía con los pies en la tierra, pero con el alma en el cielo. Y ese equilibrio, raro incluso entre los sabios, ya se manifestaba en sus años de formación. En una escena recurrente en su niñez, era la observación. Jesús era observador. A los animales y comprendía sus hábitos. Observaba a las personas y discernía sus corazones. Estudiaba la naturaleza, no como un científico, sino como un hijo que examina con admiración las obras de su padre, a los higos en los árboles, el trigo que crecía, las lluvias estacionales, los rebaños que pasaban, todo era lección. Nada era banal. A sus ojos puros, el mundo era un libro abierto de enseñanzas espirituales. Y mientras otros niños soñaban con aventuras, Jesús soñaba con el reino, no un reino de espadas y tronos, sino uno donde el más pequeño sería el mayor y el servidor sería exaltado. A Nazaret no entendía completamente a Jesús. Algunos lo consideraban especial, otros simplemente diferente. Pero nadie imaginaba que aquel niño un día dividiría la historia. Él mismo no anticipaba aún a plenitud su misión, pero cada paso lo preparaba. Su cuerpo se desarrollaba, su mente se expandía. Su espíritu se afilaba. Era como un instrumento siendo afinado antes de la sinfonía. Cada lágrima,
cada sonrisa, cada silencio, tenía un propósito. Incluso cuando nadie lo aplaudía, él seguía creciendo, porque sabía, instintivamente, que el tiempo de Dios no se mide por la fama, sino por la fidelidad. A María guardaba todas estas cosas en su corazón. A veces, lo observaba dormir y recordaba las palabras del ángel. Otras veces, lo veía jugando y temía por el futuro que intuía. ¿Cómo criar al Hijo de Dios? ¿Cómo preparar al Redentor del mundo? María no tenía todas las respuestas, pero tenía fe. Y en esa fe enseñaba, corregía, abrazaba. Era madre, pero también discípula. Cada día, mientras Jesús crecía, ella también era transformada. Y José, aunque menos citado, era el soporte silencioso. Su justicia era su fuerza, su obediencia. Fue él quien le enseñó a Jesús que un verdadero líder primero aprende a obedecer. Así transcurrieron los primeros años. Años de anonimato y hochinal simples de aprendizajes discretos. Años en los que el Salvador del mundo fue simplemente un niño, pero no un niño cualquiera. Era el Verbo hecho carne, creciendo entre los hombres que venía a salvar. Fue el terreno donde Dios plantó la semilla del Evangelio. Y aunque la historia aún no había comenzado a escribirse con milagros y multitudes, ya se tejía en el silencio de Nazaret una narrativa que transformaría el destino de la humanidad. Y, mientras el mundo seguía su curso, sin notar la joya escondida en la colina de Galilea, el cielo observaba, los ángeles esperaban, el tiempo avanzaba, porque en breve el niño hablaría, y cuando lo hiciera, hasta los doctores de la ley quedarían asombrados. Pero antes del templo, antes del Jordán, antes del Calvario, hubo un hogar, y en ese hogar Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia, preparándose sin apuro para el día en que un mundo entero oiría su voz pela primera vez. El viaje a Jerusalén, el niño que desafió a los maestros del templo cada año. Los caminos de Galilea, Samaria y Judea se llenaban de peregrinos que ascendían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era un viaje esperado, sagrado, donde las familias judías recordaban la liberación de Egipto, renovaban su fe y ofrecían sacrificios en el templo. Jesús, con 12 años recién cumplidos, estaba por primera vez en la edad en que los varones eran considerados responsables ante la ley. Era el umbral entre la niñez y la madurez espiritual. A esa edad muchos niños comenzaban a participar de manera más activa en los rituales religiosos, pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría con Jesús en esa peregrinación. Aquello no sería solo una visita a la ciudad santa. Sería una revelación. A María y José emprendieron el camino con Jesús, junto a otros parientes y vecinos. La caravana era alegre. Las canciones resonaban en hebreo, los niños jugaban entre los olivares, y los adultos recordaban historias de Moisés y los profetas. Jesús caminaba junto a su familia, atento a cada palabra, cada oración, cada señal del entorno. Observaba los campos que se extendían al horizonte, los acentos diversos de los peregrinos, las tensiones entre samaritanos y judíos, y sobre todo, la emoción creciente a medida que Jerusalén se aproximaba. Sus ojos brillaban con una luz que María ya había visto antes, a la misma que destelló cuando los pastores lo encontraron en el pesebre, la misma que brilló cuando Simeón lo alzó en el templo años atrás. Al llegar a Jerusalén, el bullicio era abrumador. Multitudes entraban y salían por las puertas de la ciudad. Los comerciantes ofrecían corderos y palomas, los aromas de especias y pan horneado llenaban el aire. El templo se alzaba majestuoso, con sus columnas de mármol y sus sacerdotes vestidos de lino blanco. Jesús lo contempló con reverencia. Era la casa de su padre, allí donde se ofrecían sacrificios, allí donde ardía el altar, allí donde la gloria de Dios había habitado. Pero aunque todos lo veían como una estructura sagrada, Jesús lo percibía como un eco del cielo, un reflejo de una realidad mayor. Su corazón ardía durante los días de la fiesta. Jesús participó de los rituales con su familia, escuchaba los relatos del Éxodo, compartía el pan sin levadura, observaba los sacrificios, pero más allá del simbolismo, algo se movía en su interior. No era una emoción pasajera, sino un despertar profundo, como si las sombras de las ceremonias revelaran ante sus ojos la luz del cumplimiento, como si las profecías antiguas comenzaran a converger en su mente. No entendía todo aún, pero intuía, y esa intuición lo impulsó a quedarse. Cuando todos partieron de regreso a Nazaret, José y María, confiando en que Jesús estaba entre los demás peregrinos, caminaron un día entero antes de notar su ausencia. La angustia fue inmediata. Regresaron a Jerusalén buscándolo por calles, plazas, posadas. 3 días pasaron. 3 días de incertidumbre, de oraciones desesperadas, de preguntas sin respuestas, hasta que finalmente lo encontraron, en el templo, no en los patios externos,
no entre los niños, sino en medio de los doctores de la ley, sentado, preguntando, respondiendo, dialogando. Los sabios del templo estaban maravillados. No podían creer que un muchacho de tan corta edad tuviera semejante comprensión de la Torá. No se trataba solo de conocimiento, sino de discernimiento. Jesús no recitaba textos, los interpretaba con profundidad, con autoridad, con una claridad que desarmaba argumentos y revelaba intenciones del corazón. Aquellos hombres, acostumbrados a discutir entre sí, se encontraban confrontados por la inocencia luminosa de un niño que hablaba como si hubiera estado presente cuando la ley fue entregada, cuando María lo encontró. Se acercó con el corazón herido por la preocupación. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». La respuesta de Jesús fue desconcertante, pero también reveladora. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No fue una insolencia, fue una declaración. A los 12 años, Jesús comenzaba a revelar que su identidad trascendía lo familiar, que su misión no estaba limitada a la aldea de Nazaret, que él era consciente de su filiación divina. Aquellas palabras fueron como un relámpago que iluminó brevemente el camino que vendría. Sin embargo, después de aquel episodio, Jesús no se quedó en Jerusalén. No pidió quedarse con los doctores. No buscó reconocimiento. Volvió con María y José a Nazaret y les fue sujeto. Esa obediencia, después de una revelación tan profunda, muestra la grandeza de su carácter. Él sabía quién era, pero no se adelantó al tiempo del Padre. No buscó la gloria prematura. Entendía que antes del ministerio vendría la formación. Antes de la cruz, la carpintería. Antes del reino, la obediencia doméstica. Y así, regresó al silencio. María guardó esas palabras en su corazón. No entendía del todo, pero sabía que algo había cambiado. Su hijo había dado un paso más en la revelación de su identidad. La infancia estaba terminando. Una nueva etapa comenzaba. El niño que discutía con los sabios no era solo su hijo. Era el Hijo de Dios. Su sabiduría no era humana. Su pasión por el templo no era mera religiosidad. Era el fuego del Mesías que ardía dentro de él. Aún oculto a los ojos del mundo, durante los años siguientes, Jesús continuó creciendo. Su relación con Dios era cada vez más íntima. Su comprensión de las Escrituras más profunda. Su sensibilidad hacia los demás más aguda. Cada clavo que martillaba, cada cliente que atendía, cada oración que murmuraba al amanecer, eran parte de un proceso divino. No hubo milagros públicos aún, no hubo discursos, solo vida cotidiana. Pero en esa cotidianidad Dios preparaba al Salvador. Y aunque Nazaret seguía siendo un lugar olvidado, para el cielo era el epicentro del plan redentor. Aquella experiencia en el templo fue un punto de inflexión. No un inicio inmediato del ministerio, pero sí una señal de que el tiempo se aproximaba. El que desafió a los maestros con su sabiduría era el mismo que un día les diría: han destruido este templo, y en 3 días lo levantaré. En él mismo, que derramaría su sangre como el Cordero Pascual. El mismo que aboliría los sacrificios con un solo acto de amor. Pero por ahora, era el niño que había sorprendido a Jerusalén y regresado al anonimato, a la espera del día en que su voz resonaría por los montes de Galilea, llamando a los corazones dormidos, despertando a los muertos y trayendo el reino de los cielos a la tierra. Entre madera y silencio, la formación de Jesús en Nazaret. La vida de Jesús, después de su memorable aparición en el templo con solo 12 años, retorna al misterio del silencio. No hay milagros registrados, no hay multitudes siguiéndolo, no hay sermones sobre montes ni tormentas calmadas. Es un largo periodo de casi 2 décadas que los evangelios resumen con una sola frase poderosa: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta etapa, aparentemente invisible a los ojos del mundo, es una de las más profundas y decisivas de su historia, porque fue en la humildad de la carpintería, en la cotidianidad de Nazaret, donde el Salvador del mundo fue forjado como hombre. Fue allí, entre madera y silencio, donde el Verbo encarnado aprendió a esperar. Nazaret era un pueblo sin grandeza. En sus estrechas calles, las mujeres cargaban cántaros de agua desde el pozo, los niños correteaban entre los sembradíos, los hombres trabajaban duro desde el amanecer hasta la caída del sol. Era un lugar donde la vida era simple, puro, exigente. Y fue precisamente en ese contexto común donde Jesús se sumergió por completo. No vivía apartado ni como una asceta. Participaba de la vida familiar, de las celebraciones religiosas, de las labores diarias. Su humanidad no era fingida, era total. Y allí, en el anonimato, Dios obraba en secreto. En el taller de José se convirtió en su escuela. Entre virutas de madera y herramientas de hierro, Jesús aprendió a dar forma a lo informe, a transformar lo tosco en útil,
a redimir lo que parecía inútil. La carpintería no era solo un trabajo, era un símbolo del reino que la anunciaría. Anda. Porque cada mesa que construía, cada puerta que reparaba, cada arado que entregaba, era una representación viviente de su misión futura: reconstruir lo quebrado, abrir caminos cerrados, preparar el terreno para una cosecha divina. Trabajar con las manos era parte de su preparación espiritual. Allí aprendía a ser paciente, a cuidar los detalles, a comprender las necesidades del prójimo. María lo observaba con ternura y reverencia. Sabía que aquel hijo, al que había amamantado, cargado, protegido y educado, era el Mesías prometido. Pero también sabía que ese llamado no le eximía de la obediencia, del trabajo duro, de la maduración progresiva. Jesús no se impacientaba, no se mostraba impetuoso ni ansioso por iniciar su ministerio. Vivía cada día con plenitud, como si supiera que el plan de Dios se revela en los pequeños actos de fidelidad. Su humildad no era una estrategia, era su esencia. Aunque era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Y Nazaret fue su primer campo de entrenamiento. A veces, los jóvenes del pueblo hablaban de los rabinos de Jerusalén, de las guerras pasadas, de los mesías fallidos. Se reunían en la sinagoga, discutían las escrituras, repetían los salmos. Jesús también estaba allí. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, sus palabras eran pocas pero llenas de sentido. No imponía su opinión, no buscaba aplausos, pero había algo en el que hacía que incluso los mayores lo respetaran. Su sabiduría no venía del estudio académico, sino de la comunión. Era como si cada palabra de las escrituras cobrara vida cuando él la pronunciaba, no porque gritara, sino porque su vida era coherente con cada línea de la ley y los profetas. En la sinagoga local fue el lugar donde Jesús se formó en la palabra. Escuchaba las lecturas semanales, los comentarios de los ancianos, los debates sobre la interpretación de la Torá. Su mente retenía todo, pero no solo retenía, meditaba. Mientras otros repetían por tradición, él internalizaba por convicción. Cada profecía, cada ley, cada salmo era alimento para su alma. No leía la escritura como un texto ajeno, sino como una carta escrita por su Padre Celestial. Y así, mientras el mundo ignoraba su presencia, Jesús se preparaba en secreto para ser la palabra viva que un día cambiaría la historia. En los campos de Galilea, Jesús también encontraba revelación. Le gustaba caminar entre los sembrados, observar a los pastores, contemplar el ciclo de las estaciones. La naturaleza le hablaba del reino: los lirios del campo, los pájaros del cielo, el trigo que crecía, las ovejas que se dispersaban. Todo era una parábola en potencia. Él no veía el mundo como algo separado de Dios. Veía a Dios en todo. Su espiritualidad no estaba confinada al templo ni a la sinagoga. Estaba presente en la vida. Y por eso, cuando un día comenzara a predicar, sus enseñanzas estarían impregnadas de ejemplos sencillos, comprensibles, tomados de la vida diaria. Porque él había vivido esa vida. No enseñaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Jesús también enfrentó dificultades: la pobreza, la dureza del trabajo, las enfermedades de conocidos, la muerte de seres queridos. Hay quienes creen que José murió durante estos años, lo cual habría dejado a Jesús como el principal sustento de su familia. Matthew, así él asumió esa carga con valentía. Su rol de hermano mayor no era simbólico, proveía, protegían, consolaban, era líder desde el silencio. Y mientras tanto, su carácter era forjado, no por el reconocimiento, sino por la fidelidad en lo escondido. Cada lágrima derramada, cada injusticia presenciada, cada oración nocturna, eran parte de su proceso. Porque el Hijo de Dios no vino solo a redimir desde el cielo, sino a sumergirse en la condición humana hasta el fondo, y redimirla desde dentro. A pesar de su sabiduría, Jesús no se aislaba. No vivía como un niño prodigio alejado de los demás. Jugaba con los niños, ayudaba a los ancianos, compartía el pan. Su espiritualidad era profundamente relacional. Sabía que el reino de Dios no era solo vertical, entre el hombre y Dios, sino también horizontal, entre hermanos y hermanas. Su gracia se manifestaba en la forma en que trataba a los demás. Era compasivo, escuchaba con atención, daba sin esperar retorno. Vivía la ley del amor sin alardes, y esa forma de vida dejaba una marca invisible en todos los que lo rodeaban. A los años pasaban, Jesús se hacía hombre, su cuerpo se fortalecía, su mente se afinaba, su se profundizaba. No había milagros, no había señales celestiales, pero había una vida que reflejaba al Padre en cada gesto, y eso era un milagro en sí mismo. Porque en un mundo marcado por la corrupción, el egoísmo y la injusticia, la sola existencia de un hombre sin pecado, completamente consagrado a Dios, era una revolución silenciosa. Mientras tanto, en Jerusalén, los fariseos seguían sus rituales, los romanos reforzaban su dominio, los celotes conspiraban en secreto, y el pueblo clamaba por libertad. Pero en Nazaret,
El Redentor trabajaba la madera. El Hijo de Dios vivía entre hombres sin hacer ruido. El cielo contenía la respiración, porque el tiempo se acercaba. Y cuando llegara, el mundo no lo reconocería, porque había aprendido a esconderse en lo común, porque su grandeza no se manifestaba en el espectáculo, sino en el amor constante. Y así, el niño del pesebre se convirtió en el hombre del taller. Su gloria permanecía velada, su poder contenido en su identidad oculta, pero su corazón ardía. Y cada día, entre madera y silencio, Dios preparaba la hora en que la palabra encarnada dejaría la carpintería para anunciar el reino en una hora que cambiaría el mundo para siempre. El hombre oculto de Nazaret, sabiduría, gracia, y el día en que todo cambió el tiempo fluía en silencio en Nazaret, pero en el cielo el reloj eterno marcaba la cuenta regresiva hacia el momento en que el mundo conocería al Salvador. Los días pasaban como iguales en apariencia. Algo invisible se acumulaba dentro del corazón de Jesús. A cada amanecer, su conexión con el Padre se profundizaba. A cada noche estrellada, sus oraciones se volvían más íntimas. No eran apresurados, sino comunión profunda, prolongada. La espera no era pasiva, era fértil. Era el crisol en el que se templaba el carácter del Mesías. A la vista del mundo, Jesús era simplemente un carpintero, pero en los planos divinos, estaba a punto de emerger el rey oculto de Israel. Había alcanzado la edad adulta. Su cuerpo fuerte y curtido por el trabajo, su mente afilada por la palabra y el espíritu, su corazón lleno de compasión. La gracia no era un atributo momentáneo, era su atmósfera constante. Cada acción suya era medida no por cálculo sino por propósito. Cada palabra, impregnada de verdad, no necesitaba proclamarse como el Hijo de Dios. En su sola presencia provocaba una paz reverente. Sus hermanos, aunque crecieron con él, no comprendían del todo su profundidad. Su madre, María, intuía más que nadie, pero aún así no lograba alcanzar la plenitud del misterio que vivía bajo su techo. Había en Jesús algo que escapaba a cualquier definición humana. No era meramente sabio, era la sabiduría encarnada. Durante aquellos últimos años en Nazaret, Jesús contemplaba el sufrimiento de su pueblo con lágrimas en los ojos. Los impuestos romanos oprimían a las familias, la violencia y la corrupción se extendían. La religión oficial, conducida por fariseos y saduceos, se había vuelto fría, mecánica, orgullosa. El pueblo clamaba por un libertador, por alguien que rompiera el yugo de Roma, por un nuevo David. Empero Jesús sabía que el enemigo no era César sino el pecado, no era el imperio exterior, sino la muerte interior. No era el trono de hierro lo que debía caer, sino el trono del ego en el corazón humano. Él no venía con espada sino con cruz, no con poder militar, sino con amor sacrificial. Pero nadie lo sabría aún. Era el hombre oculto de Nazaret. En su madurez no trajo impaciencia. Jesús no se dejó llevar por la fama precoz ni por las expectativas ajenas. Sabía que todo tenía su hora. El tiempo de Dios es perfecto. Y él, siendo Dios, se sometía al Padre con total entrega. No hacía nada por sí mismo. Cada decisión, cada paso, era guiado por el Espíritu. Y por eso, aunque ya estaba listo, esperó el momento exacto. Esperó la voz del cielo. Esperó el sonido del Jordán. Mientras tanto, su día a día continuaba. Seguía trabajando en la carpintería. Entregaba herramientas, reparaba muebles, visitaba enfermos, ayudaba a los pobres. Su vida estaba impregnada de servicio. A veces, al terminar el trabajo, se retiraba a orar solo entre las colinas. En esos momentos su alma se abría por completo al Padre. No oraba como los religiosos, repitiendo fórmulas. Oraba con el corazón. Desnudo hablaba con el Padre como quien se encuentra con su origen, su propósito, su razón de existir. Y en esas oraciones se fortalecía, porque sabía que el camino que se aproximaba no sería fácil. La cruz ya se perfilaba en el horizonte, y aunque aún no había predicado ni sanado públicamente, ya cargaba sobre sus hombros el peso del mundo. Los vecinos de Nazaret lo respetaban, pero no lo veneraban. Algunos lo veían como un buen hombre, otros como un artesano talentoso. Pocos, muy pocos, percibían que estaban ante el mismo verbo por el cual todo fue creado. Eso también formaba parte del plan divino, que el Hijo de Dios viviera entre los hombres sin imponer su divinidad, que se mezclara con los comunes, que compartiera el pan, la risa, el llanto. Su encarnación no fue solo un evento biológico, fue una inmersión completa en la experiencia humana, y eso más que cualquier milagro fue el milagro mayor. Durante esos años, Jesús también observó la corrupción religiosa con creciente dolor. La casa de su padre se había convertido en un mercado. Las Escrituras eran usadas como armas. Los líderes se preocupaban más por el prestigio que por la verdad. El pueblo, sediento de Dios, era guiado por ciegos. Y él, que había crecido entre pergaminos y oraciones,
Sentía el peso de la misión ardiendo en su interior. No era solo sanar cuerpos ni alimentar multitudes. Era restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Era revelar al Padre como nadie antes lo había hecho. Era abrir el camino hacia el reino que no se ve con los ojos, pero transforma todo desde dentro. Un día, la noticia llegó a sus oídos. San Juan, el Bautista, estaba predicando en el desierto, clamaba por arrepentimiento, bautizaba en el Jordán, hablaba con autoridad, anunciaba la llegada del reino. Jesús supo, sin que nadie se lo dijera, que la hora había llegado. Era el momento de dejar la carpintería, de salir del anonimato, de abrazar el llamado, no como un profeta más, no como un rebelde, no como un rabino, sino como el Hijo amado enviado a redimir antes de por ti. Jesús miró por última vez su taller, tocó con cariño las herramientas que lo habían acompañado durante años. Abrazó a su madre Ann y se despidió de Nazaret. Aquel pueblo que lo había visto crecer ahora lo vería partir. No sabían que estaban despidiendo al rey Ann, no. Sabían que aquel hombre cambiaría la historia. Pero el cielo sí lo sabía. Guay lo esperaba. Jesús caminó hacia el Jordán. Cada paso era pesado y glorioso. Llevaba dentro de sí 30 años de preparación. No llegaba como un extraño, sino como el Cordero que se ofrecía. Juan lo vio venir, y supo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No fue un grito casual, fue el eco de todo el Antiguo Testamento. Fue la revelación. Y cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma, y el Padre habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así terminó la etapa oculta, así comenzó el ministerio público. Pero nada de lo que vino después, ni los milagros, ni las multitudes, ni la cruz, ni la resurrección, podría entenderse sin esos años de infancia y crecimiento en Nazaret, porque fue allí donde el Salvador se formó, donde la sabiduría y la gracia florecieron, donde Dios, en carne humana, aprendió a ser hombre, y solo entonces pudo revelarse como el Dios que salva.